Hace un tiempo escribí una newsletter en lifters.es hablando de los básicos para el crecimiento muscular, pero saliéndome de lo habitual, de esas cosas que se suelen decir, ¿no? De lo que ya estamos cansados de escuchar. Hoy os voy a hablar un poco acerca de estos básicos que comento, de los que considero que son muy importantes y que normalmente pasamos un poco por alto, pensando que si centramos la atención en suplementos, en por ejemplo ciertas técnicas de entrenamiento, yo qué sé, cualquier cosa de este tipo que muchas veces nos venden como que es la panacea y que realmente no da los resultados porque nos estamos saltando ciertos principios que forman la base. Pero bueno, vamos a hablar, como digo, un poco más a fondo de estas cosas. Bienvenidos una semana más, mi nombre es Iván Llamazares, esto es Cuaderno de Entrenamiento, ya sabéis que para más información me encontráis en lifters.es con esa newsletter totalmente gratuita cada semana. Y si queréis proponerme cualquier tipo de contenido adicional a este, por ejemplo, decir, oye, pues me gustaría que hablaras de este tema o me gustaría que trataras este otro, bueno, pues lo podéis hacer por ahí, apuntándoos a la newsletter, me contestéis en cualquiera de ellas, me escribís, también me encontréis por redes sociales, donde sea. Así que bueno, ¿qué básicos considero importantes para el crecimiento muscular? El primero de todos, sin duda alguna, sería la genética. Cada persona tiene una genética diferente y en igualdad de condiciones una persona puede ganar más del doble de músculo simplemente por este hecho. En este caso, no te queda más remedio que jugar las cartas que te tocan. Es decir, si te ha tocado una mala genética, pues posiblemente ganes menos músculo o menos fuerza que otra persona que entrene exactamente igual que tú o que incluso entrene peor que tú. Pero partiendo de esta base, considero bastante importante el hecho de optimizar tu entorno hormonal. Este sería el segundo punto, porque es verdad que cuando hablamos de genética muchas veces ya damos por hecho que, bueno, pues mira, mis niveles hormonales son los que son y ya está, no voy a poder hacer nada para mejorarlo. Pero sí, se pueden hacer muchas cosas y por lo tanto este es el segundo punto que considero clave, los niveles hormonales. La testosterona, creo que la conocemos todos, es una hormona anabólica y el cortisol, por contra, es una hormona catabólica. Se puede aumentar la testosterona comiendo bien, se puede aumentar descansando lo suficiente, se puede aumentar tomando el sol, se puede aumentar de muchas formas, pero normalmente lo que no recomiendo es, por ejemplo, utilizar estos suplementos que nos venden como que vamos a aumentar los niveles hormonales hasta un punto en el cual si nos hacen una analítica de la sensación o parezca que estamos utilizando testosterona de manera exógena. Bueno, ya me entendéis dónde quiero llegar. Realmente no vamos a aumentar la testosterona hasta esos niveles. Lo único que podemos hacer es, por ejemplo, optimizar los que ya tenemos y para eso, pues simplemente consiste en básicamente entrenar con intensidad puntualmente, comer bien, elegir alimentos de calidad, nutritivos, que nos aporten todos los ladrillos que necesitamos y, por supuesto, descansar, tomar el sol, este tipo de cosas. También es importante reducir el cortisol, pero el cortisol es necesario como tal. Cuando estamos entrenando, estamos elevando el cortisol. No quiere decir que siempre lo tengamos que apagar, lo tengamos que reducir. ¿Cómo se puede bajar este cortisol cuando realmente nos interesa? Bueno, pues más de lo mismo, descansando más, organizando un entrenamiento para controlar mejor la fatiga, etc. Este es un tema que voy a desarrollar en siguientes semanas porque también es bastante interesante. Y estoy convencido de que muchos de los que escucháis estos podcasts también os resulta curioso el hecho no solamente de mejorar el entrenamiento para hacerlo todo correctamente, sino también mejorar estos niveles hormonales, que como digo, están relacionados con la genética, porque por ejemplo, si yo puedo llegar a un nivel X de testosterona, en mi caso personal, bueno, pues realmente no voy a poder subir de ese nivel de manera natural, pero está claro que si como mal, no tomo el sol, duermo poco y todas estas cosas, al final mi nivel hormonal es muy bajo con respecto a lo que yo podría tener. Así que bueno, que quede claro que la genética determina en cierto modo los niveles hormonales que podemos tener, pero estos se pueden mejorar hasta llegar a un punto en el cual consigamos ganar más masa muscular. El tercer punto creo que es algo que ya es obvio si lo que queremos es desarrollar masa muscular y es el entrenamiento de fuerza. Este tipo de trabajo sabemos que genera altos niveles de tensión mecánica que producen, por un lado, una adaptación neural y muscular, que es básicamente lo que queremos, y por otro, altos niveles de subproductos metabólicos, que esto es un poco más secundario, realmente también nos puede ayudar a generar esa hipertrofia, pero lo básico, lo que tenemos que buscar en un primer momento es esa adaptación neural y muscular, es decir, ir haciéndome fuerte con el paso del tiempo y que los músculos se vayan haciendo grandes para soportar esa tensión mecánica. Siempre que cada ejercicio se realice con una técnica estricta y una carga relativamente pesada cerca del fallo muscular,
habrá crecimiento muscular. Así que no tendríamos que comernos la cabeza con mucho más, porque siempre que se dé esto, lo vamos a estar haciendo bien. Independientemente de que hagas una rutina torso-pierna, de que hagas una push-pull legs, de que hagas una rutina un poco más frecuencia 1, una full body, lo que sea, da igual. Realmente, si estamos haciendo cada ejercicio correctamente, con una carga relativamente pesada, estamos cerca del fallo, bueno, pues vamos a crecer. Otro punto importante, y esto sí que es de los básicos, la alimentación. Como veis, al final todo está relacionado. He comentado antes el tema de niveles hormonales, que estaba muy relacionado con el entrenamiento, con comer bien. Bueno, pues ahora hablo de la alimentación. ¿Por qué? Porque para ganar la mayor cantidad de músculo posible, debes consumir suficiente proteína y calorías de forma regular. Y esto es algo que muchas veces nos saltamos y pensamos que estamos entrenando mal o que no tenemos la genética suficiente. Pues no. Si no comemos lo suficiente, si esas calorías no llegan, al final no vamos a conseguir generar ese superávit calórico necesario para que poco a poco vayamos generando la hipertrofia. Y esas calorías deben de provenir de una combinación equilibrada de alimentos nutritivos y saludables, que son los que están llenos de vitaminas, minerales y fibra. Si además de todo esto, y lo he comentado ya en varias ocasiones, eres flexible, pues te vas a poder permitir ciertos caprichos en momentos puntuales y tu plan te va a generar mayor adherencia, que es al final lo importante. Es decir, yo puedo consumir el 80-90% de elementos nutritivos cargados de todas estas vitaminas, minerales que necesito y luego de vez en cuando, por el contexto social, porque hay una ocasión en la cual salgo a comer fuera o es un cumpleaños, lo que sea, bueno, pues puedo comer algo que sé que no es del todo bueno, del todo nutritivo, pero que no va a repercutir a nivel negativo, porque soy flexible y porque cuando vuelva a mi alimentación habitual, que no es que me haya ido nunca, sino que simplemente me doy ese capricho puntual porque me apetece y porque la ocasión lo merece, bueno, pues sé que voy a conseguir igualmente los resultados. Otro punto, y este sí que muchas veces no pensamos en él, la actividad excesiva. Te puedes poner en forma realizando un entrenamiento concurrente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, un entrenamiento concurrente es aquel que combina el trabajo de fuerza y la mejora de la capacidad aeróbica en un mismo programa de entrenamiento. Es decir, yo entreno fuerza y también salgo a correr, salgo a rodar en bicicleta, lo que sea. Mezclo las dos actividades. Nos podemos poner en forma igualmente realizando este tipo de entrenamientos, pero el cuerpo humano tiene sus límites y si estás muy interesado en aumentar tu volumen, tal vez sea una buena idea ser consciente de la degradación muscular que supone una actividad excesiva. Si te resulta complicado ir subiendo de peso, mi consejo es que no te pases con el cardio. Sabemos que es bueno, sabemos que se puede complementar un entrenamiento de fuerza con este tipo de actividad y además vamos a mejorar la recuperación, pero si nos pasamos con el cardio, si salimos muchas veces a la semana, por ejemplo, a correr, a rodar en bicicleta, a nadar, lo que sea, bueno, pues es posible que si nos cuesta ir subiendo de peso, somos personas delgaditas por naturaleza, que siempre hemos comido básicamente lo que queremos y que aún así no engordamos, pues es posible que no consigamos ganar volumen, ganar masa muscular, principalmente por este hecho. Así que, bueno, hay que tenerlo en cuenta porque a día de hoy el entrenamiento híbrido ha cobrado mucha relevancia y es algo que a veces pasamos por alto. Pensamos que podemos hacer un montón de actividad al cabo del día, comer 4 cosas por ahí y con eso es más que suficiente. Y bueno, habrá personas que sí, habrá personas que para ellos es más que suficiente porque tienen una buena genética y además no hace falta que coman tanto para generar ese superávit calórico. Pero en mi caso personal, por ejemplo, no. En mi caso personal necesito hacer muy poca actividad y entrenar fuerza realmente intenso para ver ese crecimiento. Y en muchos casos sé que también es así porque a veces me lo habéis comentado, me habéis dicho, oye, pues mira, yo entreno tantas veces por semana, luego salgo a correr, luego salgo a hacer esto otro y no soy capaz de ir avanzando. Mi peso no sube, ya no soy capaz de meter más calorías, etcétera. Bueno, pues en lugar de meter más calorías, bajamos un poco esa actividad y con eso sería más que suficiente. Y por último, que si no me enrollo, hay otro factor importante, otro básico para el crecimiento muscular y es el tiempo. Incluso si haces las cosas súper bien, desarrollar músculo lleva meses y años y además también necesitamos tiempo entre sesiones para recuperarnos de cara al próximo entrenamiento. Así que mi mejor consejo es que te tomes esto con paciencia, desarrolles el hábito de ir entrenando ciertas veces por semana, que esto perdure en el tiempo y los resultados llegarán casi sin que te des cuenta. Así que bueno, estos son algunos básicos que considero importantes para el crecimiento muscular. Algunos ya los conocemos porque son muy evidentes, otros no tanto porque les pasamos por alto, por lo que sea, porque ponemos más el foco, más la atención en ciertas cosas que nos venden y que no son para nada la base.
Así que bueno, hasta aquí el episodio de esta semana de Cuaderno de Entrenamiento. Espero como siempre que os haya gustado, que os haya parecido interesante, que os ayude un poco en el día a día a ir mejorando. Y si ha sido así, como siempre, muchas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas, tanto en Spotify como en Apple Podcast, como donde me la dejéis. De verdad que me ayudan mucho porque nada más que veo que me habéis dejado esas reseñas, le cojo más ganas a seguir grabando estos episodios. Así que nada más, os dejo el enlace en las notas a lifters.es para que os apuntéis de forma gratuita a la newsletter y nos escuchamos de nuevo por aquí la semana que viene. Chao.